Bendiciones, les saluda el pastor Fernando Rodríguez. Estamos un día más bendiciendo al cuerpo de Cristo a través de estos podcasts que están siendo de mucha bendición a aquellos que trabajamos con liderazgo, con discipulado, que estamos de alguna manera involucrados en todo lo que tiene que ver con edificar el cuerpo de Cristo, con trabajar con gente nueva, pero al mismo tiempo con formar, desarrollar discípulos para que la iglesia avance, el reino de Dios se expanda. Y el día de hoy estoy muy, pero muy bendecido de tener desde Argentina a dos grandes amigos que nos conocemos ya de varios años, el pastor Isaac, Daniel Isaac y la pastora Luciana. Ellos, les voy a introducir, trabajan con un gran amigo, el apóstol Alberto Rey de Buenos Aires, Argentina, pero ellos también han desarrollado un ministerio dentro de la iglesia, de edificación, de liderazgo, de discipulado. Se conocieron jóvenes en el Señor, estudiaron juntos y tienen un matrimonio hermoso con dos hijos. Están acá con nosotros y queremos el día de hoy bendecirles con un tema que tiene que ver con cómo trabajar en equipo en el matrimonio. Nosotros como pastores, una de las decisiones más importantes que podemos tomar, aquellos que vamos a liderar más que todo la iglesia, es, como dice la Biblia, aprender a encontrar una pareja que sea correcta, que sea idónea y que nos ayude a nosotros como varones, como cabezas del hogar, a llevar el ministerio. Creo que una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar es esa. Dice la Biblia que el que encuentra esposa alcanza la misericordia del Señor. Y creo que todos aquellos que de alguna manera nos hemos casado y llegado a funcionar por varios años en el ministerio, hemos descubierto que una de las mayores bendiciones que tenemos es tener una esposa que entiende el llamado, que entienda lo importante que es trabajar en equipo, en el ministerio, porque el matrimonio es uno de los misterios más tremendos que el Señor nos habla y es un proyecto a largo plazo. Y entonces necesitamos realmente mucha sabiduría para poder desarrollarlo. Bueno, Pastor Isaac, ¿qué nos puedes tú quizás el día de hoy testificar de tu experiencia en el matrimonio? La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Cuéntanos un poco acerca de cómo se conocen y de alguna manera cómo logran, porque muchos jóvenes están el día de hoy orando por su esposa y me gustaría que tú los bendijeras, porque fuiste joven y se conocieron jóvenes en el Señor. Soy joven apóstol. Aleluya. Amén. Entonces, platícanos un poco y bendícenos con tu Bueno, testimonio. bueno, primero gracias, querido apóstol, por este espacio que nos estás dando. Gracias por recibirnos en tu casa. Nos sentimos honrados, bendecidos. Y realmente para nosotros es una alegría poder estar en familia en este viaje. Es la primera vez que salimos en familia, que nuestros hijos nos acompañan en una gira y realmente ellos están sorprendidos, ven cómo uno se desenvuelve en el ministerio y ya lo empiezan a disfrutar desde ya chiquitos, ¿no? Bueno, ellos nos conocen a nosotros, se criaron en un hogar cristiano, nos conocemos con Luciana hace casi 25 años. En realidad nos conocemos desde chiquitos. Claro, tal Nos cual. conocemos de chiquitos porque yo tenía una tía que era cristiana y cada vez que nosotros, que vivíamos a una distancia de una hora, la íbamos a ver, ella siempre nos llevaba a la escuelita dominical. Y claro, como todo chico, ¿no? En la iglesia le gusta correr, jugar, mucha atención nos presta a lo que hablan, a lo que dicen, a lo que cantan. Y era bastante revoltoso y yo quería ir para jugar, esa es la verdad. Pero a la edad de 9 años tuve un encuentro con Dios muy, muy fuerte, hasta el punto de recibir la llenura del Espíritu Santo con 9 años. Wow.
El pastor, quien era nuestro pastor, un hombre de fe, que ya está en la presencia del Señor, estaba ministrando en una reunión acerca de los milagros, ¿no? De que uno tiene que tener fe, la fe de un niño para poder tener acceso a un milagro. Entonces, desafío a la iglesia, ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros si uno desarrolla la fe de un niño? Amén, amén, dijo la iglesia, ¿no? Entonces yo estaba sentadito ahí adelante al lado de mi tía mirando para cualquier lado y el pastor dice, bueno, ¿cómo es tu nombre? Daniel, digo, bueno, vení para acá adelante. ¿Cuántos creen que Dios puede usar a este niño para orar, para ministrar por sanidades y van a recibir su milagro? Hizo pasar a toda la gente con problemas de salud, hizo que yo ore por esa gente. Yo era chiquitito, me ponía la mano y yo levantaba la mano y no entendía nada de lo que estaba pasando. Y sin embargo se desató una de milagros extraordinarios en esa reunión. Pero claro, como todo chico, yo volví a mi casa y empecé en mi adolescencia a salir con mis amigos, la noche, bueno, la salida, la mala junta. Me fueron desviando por un camino no tan bueno. Tal es así que siendo jovencito, con 13 años, empecé a incurrir en las drogas, empecé a salir, la droga que va de la mano de la delincuencia, y me aparté totalmente de las cuestiones de fe. Tal es así que a mi tía no la fui a ver nunca más, porque cada vez que la iba a ver, sentía que lo que yo estaba haciendo estaba mal, y me sentía, ¿no?, que el Espíritu Santo me traía convicción, ¿no? Entonces no quería saber nada con nadie que me pueda hablar de la fe. Sabía que lo que estaba haciendo era malo, pero me costaba volver, ¿no? Yo ya me había acostumbrado a vivir una apariencia, ya me había acostumbrado a que conozcan a un Daniel que era una mentira, pero que era el que todos conocían, con el que todos querían estar, en teoría. Pero todas las noches yo llegaba a mi casa y cuando reposaba mi cabeza en la almohada sentía ese vacío, esa soledad, que no la podía llenar con nada. Y me acuerdo, apóstol, que estaba por ahí haciendo cosas malas y a pesar de estar drogado, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y me sentía mal. Nunca pude emparentar con alguien que no conoce a Cristo. Claro, con los años entendí que hay un sello del Espíritu Santo, ¿no?, con el que somos marcados, que es imborrable, que por más que uno quiera arrancárselo, no se puede, porque está hecho con la sangre del Cordero. Amén. Y a los 19 años, mi mamá me lleva a un lugar, a una clínica, yo había tenido un accidente de un hecho que habíamos tenido, que yo me caigo y se me quiebra la clavícula. Sí, molesto, aparte, muy molesto. Y, y claro, fuimos a la clínica y justo quedaba cerca de la casa de mi tía, la cristiana. Entonces mi madre me dice, Daniel, vamos a ver a la tía ñata. No, dejá, yo tenía el pelo largo por la cintura, marihuana, cocaína, esa era mi vida, con 19 años. Bueno, me insistió mi mamá para que yo fuese a la casa de mi tía. Y ahí estamos, ¿no? Caigo yo ahí y justo ese día, apóstol, era una célula. No, es algo bien orquestado, ¿no? Por el Eterno ahí. Y claro, llego a esa célula y mi tía vivía nosotros decimos PH, que es como son varias casas, así horizontal, donde vivían varias abuelas. Y ellas eran las que se congregaban en esa reunión. Cuando llego, me saludaban como que si me conocían de años. Hola Daniel, qué lindo verte. Y yo digo, ¿quién la conoce? ¿Quién es usted? Yo no la conozco, claro, yo era otra persona, por supuesto, ¿no? Y ahí me recibieron, Daniel, quédate a la célula, que sí, que no quería saber nada, que no. Me dice mi madre, bueno, Daniel, si vos querés andate, pero yo me voy a quedar. Bueno, está bien, te voy a acompañar. Y ahí me quedé. Y era una mesa un poco más grande que esta, donde se juntaban las abuelas, vino el líder, predicó la palabra. Realmente no sé qué es lo que predicó porque no prestaba atención. Yo estaba muy molesto, tenía ganas de irme de ese lugar, no era el lugar en donde quería estar.
Y cuando terminó de exponer la palabra, empezaron a orar. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que estás acá. Señor, tu presencia es real en medio nuestro. Yo estaba con los ojos abiertos. Empezó a tener una lucha interna. Tenía ganas de revolear todo literalmente y salir corriendo de ese lugar. Había una lucha entre un Dios que me amó y me ama y me va a amar por siempre y quien me tenía atado a ese mundo de oscuridad. Wow. Y tenía ganas de revolear toda una manifestación interna, no externa, pero sí interna. Porque estaba resistiendo eso. Y en un momento, mientras yo estaba en esa lucha, con los ojos abiertos, siento literalmente, apóstol, que alguien me abraza de atrás. Siento sus manos en mis hombros. Claro, entendí que era Dios, ¿no? Y ese amor me quebró el corazón y empecé a llorar. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y sentía que cada lágrima que salía de mis ojos era el odio, el rencor, todo lo que yo había acumulado durante todos esos años, ¿no? Esa apariencia, esa vida de apariencia, que lo único que me trajo fue dolor, frustración, tristeza. Bueno, todo eso estaba saliendo. Y me acuerdo que el líder interpretó que era Dios el que me había tocado y me dice, Daniel, lo que estás sintiendo es el amor de Dios. Wow. ¿Querés reconciliarte con Jesús? Sí. Y ahí en ese momento cambió mi vida para siempre. Le entregué literalmente todo a él. Bueno, tuve como 4 horas llorando, no podía parar, quería parar, no entendía lo que me pasaba, me decía nada, sentía, lloraba. Me sentía indigno de un amor tan grande. ¿No? Pero bueno, no es por merecimiento, uno después con los años entiende que no es por merecimiento, Dios nos ama, nos elige Con amor eterno. con amor eterno. Exactamente. Y ahí comenzó mi historia. Vuelvo a la iglesia porque después, a las semanas, me mudo a la casa de mi tía, la que no podía ver. Me mudo y empecé a ir a la iglesia, todas las reuniones, estaba enamorado del Señor, que tanto lo dio por mí y tanto me amó. Y cuando voy a la iglesia me encuentro con Luciana. Amén. Resulta ser que nosotros nos habíamos conocido de chiquitos en un campamento de jóvenes. Me había llevado... Niños. De niños, era, claro, de niños. Que teníamos 8 o 9 años, ¿no? 8 o 9 Claro. años. Y claro, y en un momento estábamos todos los chicos jugando en ese campamento, éramos niños y había una piscina que era profunda. Y yo sabía nadar, bueno, estaba ahí con todos los chicos nadando. Y las amigas le hacen una broma a Luciana, le dice, Luciana, tirate, que es playo, Bajita. que es bajita la piscina. Entonces Luciana se tira. Claro, no hacía pie y se empezó a ahogar. No sabía nada. No sabía nadar, se empezó a ahogar. Y entre tanto que ella estaba nadando ahí desesperada, yo pasaba nadando por ahí y en lo primero que se agarra fue de mis pantalones. Y ese fue el primer encuentro con Luciana. Y me dejó a mí, así como Dios me trajo al mundo. Y bueno, y después vinieron los líderes, nos sacaron todo, ¿no? Y bueno, y ahí ahí me fue conociendo, ahí ella empezó a orar por mí, bueno, y ahora contaba vos, Luciana, esa parte. En realidad, bueno, yo conocí al Señor de chiquitita también. Nacimos en una familia humilde. Yo me acuerdo que iba a la escuelita bíblica. A mí siempre me gusta contar esto, que iba a la escuelita y la maestra de la escuela bíblica nos hablaba de las historias de la Biblia, obviamente, y nos habló de la historia de Isaac y de Rebeca, cómo Abraham oraba, le pidió a su siervo para que busque una mujer idónea para su hijo Isaac. Y, y ella decía que, bueno, que esa intervención del siervo de Abraham que va a buscar una mujer para su hijo era como el Espíritu Santo yendo, guiándonos hacia la persona correcta para nuestra vida. Y yo me acuerdo que a los 9 años, y lo tengo escrito en mi diario íntimo que todavía lo conservo como testimonio, a los 9 años, después que escuché la historia de Isaac y de Rebeca, fui a mi diario
y le escribí: Señor, yo quiero que vos me guardes a mí, Isaac, como se lo guardaste a Rebeca. A los 9 años, y apóstol, yo le puedo asegurar que en casa tengo el diario íntimo donde yo le escribía mis peticiones a Dios, y yo le ponía: Señor, guardame a mi Isaac como se lo guardaste a Rebeca. Y bueno, así crecí orando y entendiendo de que yo tenía que orar por la persona que Dios tenía para mi vida, sin saber, sin saber el nombre de Él en realidad. De hecho, yo participaba de los cultos de intercesión de mi iglesia y siempre traían la petición, en la adolescencia, ¿no? Siempre traían la petición: orar por Daniel, por las drogas y porque estaba en la droga y en la delincuencia. Y yo lo tenía sin saber, sin conocerlo en realidad, pues yo no sabía que era el chico que me había rescatado en la piscina. Yo oraba por él, oraba por él para que salga de las drogas y de la delincuencia. Y sin saberlo, cómo es el humor de Dios, yo digo, el humor del cielo. Porque yo estaba orando en realidad por quien iba a ser mi futuro esposo. Y bueno, y así fue que cuando él se reconcilia con el Señor, yo estaba trabajando en la escuelita bíblica, íbamos a evangelizar a los hospitales de niños donde había chicos con cáncer, bueno, con un montón de enfermedades, y habíamos empezado un grupo grande. Creo que como pasa en muchas iglesias, empiezan grupos grandes yendo a hacer evangelismo y de repente los grupos se van reduciendo, se reducen. Cuando nos queremos dar cuenta, quedábamos nosotros dos nada más, yendo los fines de semana a evangelizar a los niños que tenían cáncer. Y yo ya para esa época ya éramos adolescentes, ya más tirando a joven. Yo ya no tenía, ni siquiera tenía la mente en que si me iba a casar o no me iba a casar. O sea, yo le decía: Señor, si vos tenés la persona para mí, gracias. Pero yo estaba mentalizada en que iba a entrar al instituto bíblico a estudiar, para prepararme para servir al Señor. Y en eso quedamos trabajando juntos en el evangelismo de la escuelita. Y bueno, mientras yo me preparaba para servir al Señor, resultó ser que el muchacho aquí adelante estaba orando por mí. Y para mi sorpresa, yo no sabía que él de apellido era Isaac. Wow. Y para mí fue una confirmación de todas las oraciones de cuando yo era niña. Wow. De que Dios en su humor aún tuvo ese detalle. Yo pedía por mi Isaac y literalmente Dios me dio a mi Isaac, a la persona indicada para mí. Y bueno, fue a los 19 años que nos pusimos de novios, y de ahí siempre sirviendo juntos al Señor. Estudiando en el instituto, en el seminario. Si hay algo que nosotros entendimos y les enseñamos a nuestros hijos, es que es la importancia de cuando uno tiene que elegir la persona con la que querés construir una vida, ¿no? Tiene que ser una persona que comparta tu misma pasión. Y siempre uno tiene que buscar eso en el altar. La persona que está en el altar, que ama a Dios, que sirve a Dios, que está en las actividades, sin importar si hay gente o no hay gente, solamente el hecho de servir al prójimo ya es un buen indicio. Por supuesto no es todo, ¿no? Pero es un buen indicio de que es una persona que podría llegar a ser. Claro, después uno tiene que ir viendo otras cosas, ¿no? Nosotros enseñamos, de hecho, a los jóvenes que en una buena relación tiene que haber es como una mesa de 3 patas. Cualquiera, falta una y se cae la mesa. Falta una y se cae la mesa. Entonces las 3 son importantes. Primero tiene que amar a Dios, ¿no? Por supuesto no vas a buscar a alguien que ame a Buda porque ya estamos en el horno, ¿no? Claro, porque ahí vos decís ya no, yo voy a decir igual. Por supuesto, primero tiene que amar a Dios, ¿no? En segundo, tiene que tener tus mismas ambiciones en cuanto a la vida, de proyecciones, ¿no? De querer superarse, de querer alcanzar
metas, ¿no? Tener proyectos en la vida. Porque sería muy difícil construir una familia con alguien que no tiene proyectos de vida, que no tiene las cosas en claro, ¿no? Que es inmaduro, para decirlo de alguna manera. Por ahí encontrás una de las dos partes que es madura, que tiene ganas de crecer, de emprender, de hacer cosas, y por ahí cuando encontrás que tu pareja no le interesa, no le importa, es muy difícil. Con el tiempo se hace como un lastre, un peso, un muerto, ¿no? Que uno tiene que llevar. Por eso es muy importante tener en cuenta que la persona a la que uno elige tiene que tener expectativas, tiene que tener proyecciones en la vida, ¿no? Y tercero, te tiene que gustar, Claro. Claro. ¿no? Porque te tiene que gustar, porque Dios nunca te va a dar a alguien que no te guste, ¿no? Eh, Mira, yo con respecto a esto de que te tiene que gustar, en ese diario yo lo tengo todo documentado. Yo le ponía, Señor, guarda mi Isaac, Señor, y a mí me dijeron que tenía que ser específica, y yo lo que me enseñaban en la escuelita, como que lo atesoraba en mi mente y en mi corazón, y era tal cual lo que hacía. Señor, me gusta que sea rubio, si puede ser rubio, mejor. Señalado entre 10.000. Su cabello rubio y hermosa su voz. Ajá. Y como que todo, yo era como una esponja se entiende del término esponja, que Absorbía. absorbía todo lo que me decía mi maestra, iba a la Biblia y lo corroboraba con la Biblia. Siempre desde chiquitita amé la palabra. Las palabras. Y es como que absorbía todo lo que me decía. Y ella me decía, tenés que ser específica. Y yo iba a mi diario y ponía, Señor, si puede ser rubio, mejor. Ahora sí, Qué hermosa experiencia han tenido. sí, sí. Bueno, y después, una vez que entramos ahí en el seminario, ella entró primero y a mí me costó 2 años decidirme después de ella entrar al seminario. Y realmente fue un momento donde fue puesta a prueba nuestro noviazgo, porque ella estudiaba de lunes a viernes internada en el seminario y nos veíamos los fines de semana. Los fines de semana en la iglesia, como sus padres y ellos estaban muy involucrados en el servicio, todo el tiempo sirviendo, todo el tiempo con gente, y yo la veía muy poquito. Entonces los 2 primeros años de nuestro noviazgo fue, bueno, bastante difícil. Yo buscaba la manera de ir a verla, de querer estar un poco con ella, pero ella tenía que estudiar, o tenía que rendir, o tenía que hacer cosas, o tenía que esperar hasta el fin de semana. Y como toda pareja, siempre hay crisis. Tuvimos nuestras crisis, ¿no? También una de nuestras mayores crisis la tuve por un sueño que yo tuve. Habíamos tenido un entredicho, me acuerdo, el fin de semana, ahí en la iglesia, y después ella fue al seminario, y yo me quedé toda la semana, ¿no? Toda la semana pensando. Digo, no, tengo que ir a verla para poder arreglar esta cuestión. Y en la semana tengo un sueño que nos peleamos y que nuestra pareja se rompía. Entonces me puse mal y fui y ya dije, esta chica me va a dejar. Y me empecé a imaginar, esta chica me va a dejar. Entonces la fui a ver, pero la fui a ver ya con un sentimiento como a la defensiva, ¿no? Es decir, seguro voy a ir y ella me va a querer dejar y vamos a terminar discutiendo y vamos a terminar mal. Entonces cuando yo la veo, ella me saluda con mucho amor, y digo, no, ya sé que está todo mal, y empiezo a ser como brusco en mis palabras. Y ella me dice, ¿pero qué te pasa? Digo, no, yo ya sé que lo nuestro, bueno, está ahí, no sé si vamos a seguir o no. Y ella dijo, ¿qué pensaste vos ahí? No, yo, ¿qué digo? Está loco. Este está loco, ¿qué le pasa? Y cómo es, ¿no? Porque a veces uno se hace una película en su mente. Son como argumentos que uno levanta en Exacto. contra de nuestra pareja y asume en el interior una realidad diferente y Exacto. actúa en base a una realidad imaginaria. Claro, tal cual, sí. Y de repente hay muchas parejas
que se han creado todo un sistema de lo que la otra persona es, que no es lo que verdaderamente es, pero están autoconvencidos, tanto el hombre como la mujer pueden llegar a generar todo un argumento Totalmente. para la otra persona. Totalmente. Bueno, hoy que estamos trabajando en el Ministerio de Matrimonios, hay muchas parejas que en el caso del hombre muchas veces él ora, habla con la mujer para que se vista, para que se arregle, para que se pinte un poco. Y de pronto cuando ella lo empieza a hacer, el hombre automáticamente empieza a pensar, "Ah, pero se está arreglando porque me está engañando. Sí, sí. Ya me está", y se empieza a hacer la cabeza. Y el diablo, que es mentiroso, que es engañador, Se toma ocasión, ¿no? De todas esas que toma situaciones. ocasión de todas esas cosas, enseguida, como dijo bien usted, pone un pensamiento, ¿no? En la mente y lo empieza a alimentar. Lo empieza a alimentar, ¿viste? Mirá, se fue sin saludarte. ¿Viste? Mirá cómo se arregla. ¿Viste? Mirá ahora cómo se pinta. Con vos, cuando salía con vos no se pintaba. Y uno empieza a elaborar toda una mentira, una artimaña, que después, como bien lo dijo, crea una realidad ficticia. Y Una empezás, división. exacto, y te empezás a tratar mal a la otra persona. Ah, de acuerdo a la realidad Claro. que uno se ha creado en el corazón. Y desde el otro lugar, nada que ver. Dice, ¿qué le pasa que está actuando así? Al fin y al cabo, empecé a hacer esto, a arreglarme, a verme bien, porque él me lo pidió para agradarle a él y él me está haciendo malo conmigo. Imagínate cuántas parejas de repente los problemas que están teniendo están basados en argumentos que tenemos, que nos están dividiendo y que si solamente de cortarlos y orar para que se rompan, Exacto. para que miremos la realidad que Dios tiene para nosotros. Y hay muchas personas que batallan toda la vida o algunos se quiebran, los matrimonios se destruyen porque creí más un argumento que se levantó, Exacto. no lo derribé y no logré derribar ese argumento para conectar correctamente con la realidad de Dios, Exacto. la realidad verdadera. Amén. Sí, 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 tal cual. Una de las cosas que nosotros solemos notar, apóstol, es cuando en una pareja uno de los dos está más activo en el servicio que el otro. Ahí es un caldo de cultivo para que el enemigo pueda traer una división. Cierto. Porque uno por ahí está involucrado, claro, tiene su mente ocupada en el servicio, en las cosas de Dios, piensa en cómo mejorar, en cómo ser más efectivo en su servicio, en su ministerio. Y la otra persona, como tiene demasiado tiempo libre, mi padre una vez me dijo, mente pensando, oficina del diablo, Sí. me dijo. Cuando uno tiene mucho tiempo para pensar, ¿no? Empieza a dar lugar a estas cuestiones, ¿no? Pero cuando los dos están involucrados en el servicio, cuando los dos están activos en la obra del Señor, cual sea el ministerio al que Dios te llamó. Y cuando hablamos de esto, no necesariamente arriba de una plataforma, el servicio es abrazar a alguien, es darle la bienvenida a alguien en la Sí, iglesia. sí, Pero Ni estar siquiera ocupado los dos en la misma en la área. misma la área. misma área, sí. Exacto. El estar activo nos previene mucho de cuestiones de la mente, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde se han levantado muchos enemigos para el matrimonio. Hablábamos hace unos minutos en el desayuno sobre que a veces estamos en Estados Unidos y aquí las parejas por cualquier cosa tienden a, bueno, esto no funcionó, cada quien por su lado. Y es fácil hacer eso. Estamos en un tiempo en donde hemos estado viendo que aún todo lo que en el mundo ocurre está también afectando a la iglesia. Por cualquier cosa, la gente rápido, divorciémonos, separémonos y aún esto está llegando a las parejas que ministran. No juzgamos a nadie porque no se trata de eso, Claro, pero claro, por supuesto. podemos nosotros el día de hoy bendecir a los jóvenes
para que no vayan ellos predeterminados de que tengan una mentalidad de que se van a casar para fracasar. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer lo que la Biblia dice, el trabajar en equipo? Porque dice, una casa dividida no prospera, Exacto. no, no prospera, pero ni aun el diablo, dice Jesús, trabaja separado. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos fortalecer la unidad en el matrimonio, en la experiencia que ustedes han tenido? Bueno, para nosotros es importante, como venimos hablando, estar activos en el ministerio, estar sirviendo, estar ocupados, ¿no? Y no preocupados por lo que el otro puede llegar a ser. Aprendimos nosotros, apóstoles, que de los problemas no se huyen, se los enfrenta. Entonces, cuando uno huye de un conflicto pensando que ya ahí va a tener la solución, es un gran problema, porque el conflicto lo va a llevar a donde vaya. Sí, por eso hay gente que está en pareja, enfrenta un conflicto y deja, evitándolo, vuelve a ser una pareja y vuelve a enfrentar el mismo conflicto. Baja adelante. Claro, porque y lo va a seguir haciendo hasta que no lo enfrente, no lo puede evitar, porque crecimiento y madurez no es lo mismo. Uno puede tener crecimiento y ser inmaduro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos maduros, que maduremos en el conocimiento, que seamos maduros, ¿no? Que mucho más, es un término que abarca mucho más la madurez que el conocimiento, porque uno puede conocer mucho de la Biblia, pero no tener la madurez para aplicarlo. Cierto. Claro. Entonces no consiste uno en cuánto uno pueda saber, de hecho puede hasta recitar pasaje bíblico de memoria, puede saber Génesis, Apocalipsis, todos los textos bíblicos, pero sin embargo en su vida deja mucho que desear. Entonces aplicar ese conocimiento es lo que nos lleva a la sabiduría. Para llegar, como quien dice, a tener una comunicación fluida aún en tiempos donde hay conflicto. Exacto. Porque de repente yo he notado que cuando la pareja es inmadura, aplica la ley del hielo. No se hablan por tantos días, los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y hay una división. O en el caso de que cuando la mujer no quiere ser o confrontado a aceptar pues que se equivocó, usa el llorar para manipular, al que el hombre no toque ese tema. Sí. O el hombre se aísla, se enoja, grita, pero lo que está tratando de evitar es llegar a una confrontación, de decir, reconocer. Entonces es más fácil Claro. gritar, más fácil llorar, porque me evito el Claro. tener que confrontar que me equivoque. Ok. Pero yo creo que, como decía recién usted, uno de los pilares fundamentales que no puede faltar en un matrimonio y que lo hacen perdurar en el tiempo. Mañana nosotros cumplimos 23 Tres años años. de casado. Qué hermoso. Y el pilar fundamental es la comunicación. Es la Hablar. comunicación. Y lo loco, diríamos así en Argentina, es que en la era de la comunicación es cuanto más incomunicados estamos. Sí, cierto. En la era donde uno supuestamente debería estar más conectado es cuanto menos nos acostumbramos a hablar. Quizás esto nos quita tiempo de... es más fácil, si me enojo con Daniel, agarrar el celular y ponerme a mirar el estado de las demás personas y no tratar de trabajar en nuestra relación y charlar qué es lo que y ponernos de acuerdo para solucionar ese problema. Entonces, en cuanto a matrimonios duraderos, yo creo que lo más importante es no cortar la comunicación, aprender a decirnos las cosas con amor, pero con verdad, Con verdad. con amor, pero con verdad. Y lo más lindo es que cuando nosotros aprendemos a tener esta relación de comunicación entre nosotros, nuestros hijos terminan siendo lo que nosotros les reflejamos. Claro. Y allí también hay algo que me gustaría tratar, porque uno a veces como matrimonio
está repitiendo patrones también de la pareja de la cual uno viene. Ujú. O muchos, como en mi caso, venimos de hogares disfuncionales donde el papá no estaba, la mamá no estaba, criamos con la abuela, no tenemos una idea de lo que es ser un varón, de lo que es... entonces, realmente Dios tiene que ayudarnos y va a haber una batalla, porque hay Claro, que construir desde cero, porque el que ya trae una idea de lo que es un papá o una mamá, le es más fácil, pero a todos aquellos que nacieron en hogares disfuncionales, sí, con papás ausentes, creados por claro, una tía, por una abuela, no saben nada y cuando se enfrentan a un matrimonio va a haber un problema, claro, lío, conflicto. Entonces hay que romper patrones, hay totalmente, que tomar la palabra como la base para totalmente. construir desde cero Claro que nuestra sí. casa, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Pero la Biblia dice que si ponemos nuestro matrimonio en la roca que es Cristo, Ujú. no va a caer. No va Exacto. a caer y lo he visto en mi matrimonio como el Señor pues ha sido fiel y está siendo fiel para mantenernos firmes. Porque no se trata también de que la gente sea cristiana o no. Hoy los cristianos también se divorcian, Ujú. los pastores se Sí, claro. divorcian y siguen como si nada. Pero nosotros tenemos la bendición de plantarnos en la roca. Ujú. También, ¿de qué manera los ha bendecido a ustedes como matrimonio el estar bajo una autoridad, bajo Ujú. cobertura, el, el tener un padre espiritual? ¿De qué manera a ustedes los ha bendecido? Bueno, muchísimo, muchísimo. Para nosotros es fundamental, bueno, como lo venimos hablando, ¿no es cierto? El tema de la responsabilidad. A medida que uno va madurando en las cuestiones de fe, aprende a asumir la responsabilidad y amar es una responsabilidad. ¿No? Cuando uno habla del término amor, mayormente cree que amor es recibir algo a cambio, ¿no? Es recibirlo. Pero no, amor es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, a veces nosotros tenemos una visión no tan acertada de lo que es el amor, aún dentro de la pareja. Piensa que amor es recibir, ella me tiene que atender, ella me tiene que cuidar, ella me tiene que... Y cuando no lo tiene, no me ama. No, pero ¿qué estás haciendo vos para extraer eso? Porque no puedo dejar de pensar de que ella es la versión que yo construyo de ella también. Lo que yo deposito es lo que voy a cosechar, ¿no es cierto? En tu pareja. Y qué mejor que en tu pareja la persona a la que vos amás y con la que vos elegiste, porque la mayoría de las parejas se eligen. Ya no estamos más en los tiempos antiguos donde es por imposición o por un arreglo, ¿no? Que se forman las parejas. Entonces cuando vos elegís a alguien, te comprometés y empezás a construir sobre la otra persona. Y todo lo que vos vuelques, lo mejor de vos que vuelques en la otra persona es lo que vas a recibir. Pero uno aprende, siempre aprendemos, nunca dejamos de aprender. Y es muy difícil cuando uno está solo, porque no tenés una devolución, no tenés a alguien que te pueda aconsejar, que te pueda guiar, que te pueda decir, no, no, este es el camino. Mira, lo que estás haciendo está mal. Entonces, cuando uno pierde de vista que solo no podemos, que siempre vamos a necesitar la ayuda, somos dependientes continuamente del Espíritu Santo, por supuesto, pero también de nuestra líder, de nuestro Padre Espiritual, porque es quien nos va a aconsejar, porque es el que alcanza un grado de madurez que hoy puede impartir en otros, ¿no es cierto? O sea, que es ejemplo. Nosotros necesitamos ejemplo, necesitamos tener, visualizar un ejemplo. Por supuesto, nuestro ejemplo por excelencia es Jesús, ¿no es cierto? Y claro que, pero necesitamos verlo en un hombre, en una mujer, en un hombre que viva la palabra, que camine en la palabra, en un hombre que viva el Evangelio. Amén. Entonces, cuando uno encuentra una persona que vive en el Evangelio, y no estamos hablando porque aún no podemos ignorar que no existe lo perfecto mientras estemos acá en la tierra.
No existe lo perfecto. Todos cometemos errores. Pero Dios siempre nos va a bendecir a través de alguien. Siempre. Amén. Siempre Dios te va a bendecir a través de alguien. Entonces, por eso es bueno cuando uno tiene una apertura al consejo. ¿No es Un cierto? referente, ¿no? Un referente. Un referente. Yo me pienso ahora mientras lo escuchaba, aún los grandes personajes de la Biblia, de los cuales muchas veces predicamos, tenían siempre alguien superior que los aconsejaba. El hecho está de Pablo, que tenía a Bernabé, Sí. pero a la vez, o sea, siempre está esa relación, línea. esa línea del maestro, escucha el consejo del maestro, y así como Pablo tenía a Bernabé, Timoteo lo tenía Pablo. Timoteo lo tenía a Pablo. Entonces esa relación es el orden establecido por Dios, de siempre tener alguien a quien vos puedas acudir cuando tenés un problema que no sabes cómo resolver. Bueno, siempre tener a un superior que te pueda estar brindando esa El confianza de consejo, abrirte. Claro, sí. Porque aún en el ministerio uno tiene cuestiones que no las sabe, como conflictos, como no sabe resolverlo. Entonces necesitas del consejo de alguien, del abrazo de alguien. Para nosotros, nuestro apóstol es fundamental. De hecho, nosotros hoy estamos acá por un consejo de nuestro apóstol, un sabio consejo bueno, ya nuestros hijos están grandes, entonces como él lo vivió Ujú. con una de sus hijas, él había sido invitado a ministrar a Europa, conoció gente muy linda y de allá, un pastor de Europa invita a una de las hijas para que vaya a Europa con todo pago, y ella no fue porque estaba de novia, porque dijo, no, si yo no voy con mi novio no voy, que esto, que el otro, y se perdió de ir a Europa. Y se perdió de ir con su papá y de disfrutar en familia a Europa porque quería llevar al novio y no fue. La chica hoy está casada, ¿no? Es pastora en la iglesia. Pero él me decía, mirá que cuando los chicos ya crecen, ya después no te acompañan tanto, ¿por qué no aprovechas ahora el momento y van con los hijos? Y ahí surgió de venir con los hijos. O sea, el consejo justo, y podemos hablar nosotros de qué lindo que es, qué bien que la están pasando ellos, cómo están disfrutando de este viaje. Uno dice, mirá si lo hubiésemos perdido a esto. Por la falta de un consejo, a veces Exacto. cometemos muchos errores. A veces yo he notado que la gente piensa que por ser adulto, por tener cierta edad, ya no necesitan el consejo de una paternidad. Pero yo creo que no es así, que siempre, por muy adultos que seamos, el tener a un padre que nos dé un consejo, que nos enseñe cosas que nosotros no las estamos viendo. Exacto. No estamos viendo la importancia de trabajar con familia o con nuestros hijos, pero al ver a nuestros padres y escucharlos, nos dimensionan. Totalmente. Totalmente, porque a veces uno se escuda detrás de la frase, bueno, pero yo tengo buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no alcanzan. No alcanza. No, O no sabes cómo llegar allá y un padre te va enseñando el camino. Y hay un versículo en el libro de Jeremías, dice, hazte mojones o como señales, señales. que son como monumentos de roca. Sí. Dice, hazte mojones en el camino donde vayas caminando, para que cuando pasen los que te van siguiendo, vayan encontrando las huellas, Qué lindo, las marcas de paternidad. Es eso, o sea, nosotros por ir adelante como padres, a veces cometemos errores, no hicimos las cosas bien, nuestros hijos pagan un precio de ser nosotros pioneros como familia, pero nosotros le podemos decir a nuestros hijos, miren, en esto yo me equivoqué, Claro. esto no hizo bien, debí dar más tiempo a la familia, debí tomar
descanso, debí de hacer esto. Esos son como las señales que uno tiene que ir Totalmente. dejando. Entonces, un matrimonio no solamente es importante que tenga una buena intención, tenga un buen Ujú. comienzo, trabaje en equipo, sino que también funcione Claro. en la paternidad, Claro, bajo una paternidad claro. sana. Yo soy muy bendecido con la vida de mi apóstol. eh, por eso es que seguimos adelante, por verlos a ellos Claro. caminando, Tremendo. nos mantiene firmes. Y yo creo que los pastores que están teniendo problemas, tienes que Ujú. ver a tu padre. De hecho, que Elías le dice a Eliseo, si me ves, Ujú. porque de repente No, uno no está viendo al papá el ejemplo de fe que nos está dando. excelente. Ese punto es importantísimo. El ejemplo de fe que nos están dando. Ujú. Porque uno necesita inspirarse, ¿no? En alguien que tiene fruto, en alguien que ha alcanzado lo que yo quisiera tener, Amén. ¿no? En cuanto a frutos. Entonces, también es importante, porque lo que hoy ellos están cosechando fueron años de siembra, de errores, de cometer errores. Hoy uno ve que están, claro, bendecidos, pero bueno, tuvieron un transitar de también errores, de haber tomado consejo, de haberse equivocado, pero hoy lograron estar. Entonces, hoy tienen una visión mucho más amplia de las cosas, de la que podemos llegar a tener los que estamos, ¿no? Ahí queriendo caminar. Y yo pensaba en algo, se me venía a la mente ahora mientras lo escuchaba hablar. Jesús fue nuestro ejemplo, que nunca se independizó del Del Padre, que Padre. desde, no sé, la primera intervención cuando lo vemos en el templo, que creo que tenía 12 años, él Ujú. dijo, le dijo a la madre, en los negocios de mi Padre es necesario, me es necesario estar, y así en cada momento. El que me acepta a mí acepta al Padre. O sea, Él es nuestro mayor ejemplo de paternidad, de que aún siendo Dios, eh, actuó en completa unidad con el Padre, ¿no? Y aún con sus padres terrenales. Claro, Y Claro. aún con sus claro. padres terrenales. Porque vos fíjate que María iba atesorando todas esas cosas, pero Jesús se volvió a sujetar a sus padres Sí. después. Qué hermoso. Claro. Bueno, me gustaría, ya para concluir, sé que como matrimonio, ojalá que nuestra vida fuese una línea recta, en donde no ocurriera nada, un mar calmado, donde no hubieran olas, que no fuésemos probados como matrimonio. Pero lastimosamente no es así. Mm. No es así. Y aparecen las curvas, aparecen las olas, aparecen los conflictos de todo tipo, aparecen los problemas con nuestros hijos, enfermedades, cosas que nosotros no mirábamos que estaban en el camino. Platíquenos ustedes de qué manera a ustedes les ha funcionado la fe, el trabajar en equipo, el tener un padre para pasar esas curvas Mm. que la vida trae consigo mismo. Sí, son momentos que uno, por supuesto, quisiera evitar, pero Están en el están camino. en el camino. Están en el camino. Nosotros hemos enfrentado varias situaciones de esas. La más reciente fue la de nuestro hijo más chico. Mientras yo estaba en una gira por aquí, por los Estados Unidos, con mi apóstol, a los 5 días de estar acá, me llama Luciana, llorando, desesperada. Era la madrugada, me despierto, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, Daniel, no sé qué es lo que pasa. Jaciel empezó a convulsionar, está mal. Y,
Y bueno, digo, bueno, vamos a orar y pasa algo muy, muy loco ahí, ¿no? En ese momento, ¿querés contarlo lo que pasa? Y en el momento en que nuestro apóstol y él estaban orando, yo veo, o sea, no es que lo siento, sino que lo veo una sombra salir de la parte trasera de la pared, o sea, desde mi espalda hacia la ventana. Y bueno, ahí fue que entendimos que era un espíritu de muerte que estaba queriendo tomar la vida de nuestro hijo porque se venía algo grande. En ese momento no lo sabíamos. Es fácil decir ya después de varios años que pasaron, venía algo grande de parte de Dios, pero en ese momento empezamos a interceder. Bueno, cuando yo llego a la clínica, no encontraban el diagnóstico. De hecho, hasta el día de hoy me dijeron que lo que él había tenido era una meningitis no estudiada, que le iba a dejar secuelas. Si es que si había sobrevida, así me dijo el médico, me dice, si hay sobrevida, había un 10% de sobrevida, el niño va a quedar con secuelas motoras. Y bueno, hoy para la gloria de Dios, Jaciel no tiene absolutamente nada. Pero hubo noches enteras donde yo estaba al pie de la cama en terapia intensiva, orando y orando y orando, donde se venían muchas letras de mis canciones. Una de mis canciones preferidas es Yo le creo. Le decía, Señor, yo hoy necesito creerte más que nunca. Y me acuerdo una noche, estaba orando, llorando al pie de la cama donde Dios me dice, estábamos más o menos a los 10 días de la internación de Jaciel, y donde yo escucho la voz de Dios diciéndome, ya está, ten paz, yo te doy gozo. La palabra de Dios. Sí. Y me acuerdo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que uno está acostumbrado a decirlo al pasaje, pero no llega a comprender la profundidad de ese. Y en ese momento yo entendí la profundidad de ese pasaje, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al otro día él empezó a tener evoluciones que los médicos no esperaban. Y bueno, hoy para la gloria de Dios, Jaciel no tiene ninguna secuela de todas las secuelas que habían dicho los médicos, y esa fue nuestra tormenta más difícil. A él por la distancia y a mí que me tocó atravesarla teniendo a los dos niños acá. Claro, era plena pandemia, yo no podía regresar, si regresaba tenía 40, porque en Argentina tuvimos La la cuarentena, pandemia, la cuarentena más grande del mundo. Yo tenía que hacer cuarentena, así que no podía hacer nada. Y para mí fue un sostén, mi apóstol, porque estaba con sí. él acá. Su consejo, su abrazo, su contención en ese momento era muy difícil. Y la pastora con ella, Sí. porque no se despegó por eso es tan importante, ¿no? La paternidad, tener eso padres sí. espirituales, porque Aún estaba... a riesgo de vida de ellos, porque, o sea, era grave el cuadro que decían los médicos y muy contagioso. Y aún tomando ese riesgo, la pastora Miriam me dice, no me importa, o sea, vos quédate tranquila que yo no me voy a contagiar de nada. Así que déjame, que yo quiero ir a verte, quiero estar con vos. Daniel está a la distancia y está con Alberto, pero yo quiero estar ahí con vos sosteniéndote los brazos. Y para mí fue, que lo cuento hasta el día de hoy, para mí Bien. me emociona ver que aún no le importó poner en riesgo Su salud. su misma salud, la salud de su familia. Ellos recién había nacido su primer nieta. Yo le decía, pastora, no venga, está Ali recién nacida. Y ella me dice, yo voy a estar al lado tuyo y no me vas a poder sacar de ahí. Wow. Ahora, distinto hubiese sido no tener paternidad y que haya reproches en nosotros. Mirá lo que pasa, me dejas acá sola, vos estás allá, estás de viaje, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro.
podría haber sido un momento de crisis muy fuerte para nosotros como matrimonio, pero gracias a Dios pudimos salir adelante por nuestro, Con la ayuda de con la ayuda de nuestro sí. pastor. Ahora, las crisis son inevitables. No se pueden evitar. No se pueden evitar. Es necesario pasar. Sí. Exacto. Porque en realidad prueban la resistencia, ¿no? El material El material. con el cual estamos hechos. Exactamente. Somos oro, Plata o piedra preciosa o madera, no, carajo. Exacto. Exactamente. Yo creo que siempre, bueno, y yo esto lo digo convencido, que el conflicto, el problema por lo cual muchos matrimonios están en problemas serios o terminan fracasando es por no estar conectados con una paternidad que, Totalmente. que les esté modelando. Y puede ser un problema a veces dentro de la iglesia muy serio, porque un padre espiritual es ese que está con nosotros en la crisis, que nos levanta, pero el hecho de que hubo un tiempo en que la iglesia, como hablábamos, se movió mucho por el tema de la fama, de buscar ser tan conocido, de ser tan famoso, Claro. que hay mucho pastor que está conectado, pero más que todo por el tema de la fama, pero en realidad sigue siendo huérfano. Totalmente. Me pienso, ¿no? Cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar a los 70 y ellos vuelven contando, "Ah, los milagros, los demonios se nos sujetan, milagros", y el Señor los pone en vereda y dice, alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Todo lo demás, bueno, va a ser consecuencia, pero que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. En esto es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que, más allá de buscar lo visible, la fama o La pompa del la Evangelio. pompa del Evangelio, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y qué es lo que determina eso? En nuestro testimonio. Es cómo mi vida refleja la palabra, las enseñanzas de Jesús, no lo que yo me imagino, no como yo puedo acomodar las cosas, ¿no es cierto? No, la palabra es una. La palabra es una sola y no es que la palabra se tiene que adaptar a mi circunstancia. No. Yo me tengo que adaptar a la palabra. O sea, yo tengo que buscar vivir la palabra. No puedo adaptar la palabra a mi situación para justificar mi forma de ver, mi forma de conducirme o mi forma de ver las cosas. No. Yo tengo que alinearme a la palabra. Y tristemente, hoy por hoy, y aún el ministro, tienen muy poco conocimiento de la Escritura. Muy poco conocimiento de la Escritura. Entonces se manejan por las redes sociales. Hoy es más importante que te den un like. Estás más pendiente a la aceptación que tenés en las redes sociales y empiezan a vivir un ministerio virtual, ¿no? Ficticio, porque no es real. Sin fundamento. Exactamente. Entonces, es ahí cuando uno empieza a depender más de la aceptación del hombre o lo que pueda darte el hombre, o lo que pueda darte Dios, ¿no? Entonces, ahí es un problema, porque la Biblia dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero la que te da el hombre o la que vos va a traer tristeza, va a traer pesar, va a traer dolor, sufrimiento. Entonces, yo creo que es importante enfocarse, estar bien enfocado, ¿no? Bien enfocado. El enfoque tiene que estar siempre con nuestra mirada puesta en Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra guía, Él es nuestro faro, Él es el que tiene que ser el fundamento de nuestra vida. Porque claramente, ahí en el final del Sermón del Monte, cuando habla el Señor Jesús de los dos fundamentos, ¿no? El que edifica su casa sobre la arena y el que edifica su casa sobre la roca. Es decir, los dos construyen, los dos se esfuerzan, los dos invierten,
Los dos sufren las mismas aflicciones, los mismos vientos, las mismas luchas, las mismas crisis, los mismos problemas, pero uno permanece y otro no. Y la diferencia es dónde está el fundamento, dónde yo invertí todo, invertí sobre lo que es firme, sólido. Entonces, yo puedo elegir, todos tenemos semillas en nuestra mano, ¿no? Pero si yo esa semilla, por más que tenga un potencial enorme, la invierto fuera de temporada o la invierto en una tierra que es estéril, no voy a tener fruto. Y cuando no tengo fruto, muchos se quejan, muchos reprochan, muchos le echan la culpa a los demás, al tiempo, al clima. Pero hay una mala administración de los recursos que Dios pone en nuestra mano. Entonces, es mi responsabilidad. ¿Qué es lo que yo, con lo que Dios pone en mi mano, talento, capacidad, qué es lo que yo lo tengo que poner sobre un fundamento sólido que es Cristo, y es al lado de una persona que me instruya y que me enseñe a hacerlo? Y volvemos otra vez al tema de la paternidad, volvemos a la importancia de que te enseñen cómo sembrar esa semilla, cuándo es la temporada, cuándo hacerlo, cómo trabajar la tierra, para que todo el esfuerzo que uno pueda hacer pueda producir fruto. No sea en vano. No sea en vano. No sea en Wow, vano. qué poderoso. Bueno, qué tremendo podcast logramos tener hoy. Fuimos muy bendecidos y creo que muchos de ustedes van a encontrar una respuesta en todo lo que les pudimos enseñar el día de hoy. Dios les bendiga.